En esta lección mostraremos cómo crear un diagrama de tallo y hojas. El diagrama de tallo y hojas o diagrama de tallo es una forma de graficar datos y proporciona una visualización de la distribución. Mostrará un patrón general de los datos y cualquier valor atípico. Un valor atípico es un valor de datos que no se ajusta al resto de los datos. Un valor atípico a veces se denomina valor extremo. Para comenzar, creamos una tabla como se muestra aquí a la derecha donde tenemos los tallos a la izquierda y las hojas a la derecha. A veces, en lugar de una mesa, solo verá una barra vertical que separa los tallos y las hojas. Paso 2. Determinamos estos tallos y hojas a partir de los datos. Las hojas son el dígito más a la derecha de cada número. Entonces, bajando a los datos, 4, 3, 4, 4 y 8, 3, 4, 4 y 8 son las hojas porque tenemos un solo dígito, estos dígitos se consideran a la derecha. Para 19, 9 es una hoja. Para los números en los 20, tenemos hojas de 2, 5 y 7. Para los números en los años 30, tenemos hojas de 2 y 8. Los números en los años 40, tenemos hojas de 2 y 5. Para los años 60, tenemos hojas de 0, 1, 5 y 5. Para los 70, tenemos hojas de 0, 8 y 9. Para los 80 tenemos hojas de 0, 1 y 7. Para los 90, tenemos hojas de 3 y 9. Y por 100, tenemos una hoja de 0. Nuevamente, el dígito más a la derecha de cada número es la hoja. Los tallos son todos los dígitos a la izquierda de cada hoja. Entonces, para 3, 4, 4 y 8, como no hay un número a la izquierda, la raíz es 0. Para 19, el tallo es 1. Para los 20, el tallo es 2. Para los 30, el tallo es 3. Para los 40, el tallo es 4. Observe que no hay 50, pero aún vamos a incluir un tallo de 5 en el diagrama de tallo y hojas. Para los números en los 60, la raíz es 6. Para los números de los 70, la raíz es 7. Para los números de los 80, la raíz es 8. Y para los números de los 90, la raíz es 9. Y por 100, el tallo es 10. Paso 3. Ahora registramos los tallos de la izquierda en la tabla de 2 columnas, e incluimos los tallos faltantes. Entonces, nuevamente, el primer tallo es 0. Entonces tenemos un tallo de 1 hasta un tallo de 10. Entonces los tallos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paso 4. Registramos las hojas a la derecha en la tabla. Entonces, para la raíz de 0, las hojas son 3, 4, 4 y 8, que registramos en la columna de hojas. Para el tallo de 1, la hoja es 9 para el número 19, y queremos alinear las hojas verticalmente. Para el tallo de 2, tenemos hojas de 2, 5 y 7. Para un tallo de 3, tenemos hojas de 2 y 8. Para el tallo de 4, tenemos hojas de 2 y 5. No tenemos números en los años 50 y, por lo tanto, no registramos una hoja para el tallo de 5. Para el tallo de 6, tenemos hojas de 0, 1, 5 y 5, y registramos 5 dos veces. Usted declaró que el valor debe tener una hoja. Para el tallo de 7, tenemos hojas de 0, 8 y 9. Y para el tallo de 8, tenemos hojas de 0, 1 y 7. Para el tallo de 9, tenemos hojas de 3 y 9. Y para el tallo de 10, tenemos una hoja de 0. Así que aquí tenemos nuestro diagrama de tallo y hojas completo, pero hay una cosa más que debemos incluir. Deberíamos incluir una clave porque si no se dan los datos, tenemos que saber qué valores de datos representan el diagrama de tallo y hojas. Entonces, por ejemplo, deberíamos decir algo como si tenemos el número 57, esto es igual a un tallo de 5 y una hoja de 7. Con esta clave, ahora alguien puede interpretar todos los datos del diagrama de tallo y hojas dado.
Espero que hayas encontrado esto útil.